los tabús, tus miedos, tus limitaciones. Supera a tu ex o ese crush fallido. Supera todo lo que no te suma. Yo soy Eva Latapí y te invito semana a semana a hablar de eso que quieres saber, pero no te atreves a preguntar. Supéralo, por favor. Les doy la bienvenida a un episodio más de Supéralo, por favor. Yo soy Eva Latapí, soy psicóloga y me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. Hoy estoy grabando desde la sala de mi casa porque me ha dado un insomnio impresionante con esta idea que quiero compartir. Es algo que he estado reflexionando porque es algo que he estado viviendo. Así que son las 4:30 de la mañana y probablemente se escuchen los carros que estoy al lado de la ventana o mi perro que ronca al lado de mí. O probablemente como mi editor es un mago, igual y solo escuchas mi voz. He estado pensando en cómo el proceso de sanar nos lleva a evolucionar y cómo esta evolución es continua, inclusive después de sanar. ¿A qué me refiero con todo esto? Esto es actualmente lo que estoy viviendo. Y a pesar de que me han dicho y he escuchado constantemente que hay que hablar desde la cicatriz y no desde la herida, mi historia con este podcast, con este proyecto y todo lo que he llegado a poder compartir desde que empecé este proyecto en general, siempre he podido hablar desde la herida. Así que no sé qué sería de este proyecto si lo dejara de hacer. Cuando comencé mi proceso, estaba en un momento muy roto. Se los he platicado y a lo mejor si es la primera vez que me escuchas, lo repito. Yo empecé todo esto a partir de un rompimiento mío. Y no solamente un rompimiento, sino todos los factores que se acomodaron para que yo fuera la versión que era en el momento en el que empecé a crear y en el que empecé a hacer conciencia y compartirlo. Yo me había regresado de Los Ángeles, llegué a casa de mi mamá para poder volver a despegar de nuevo en Cancún, en México. Y bueno, tuve un rompimiento, entró la pandemia, mi hermano se había separado y mi sobrina quedó con su mamá en Argentina y la vida se paralizó. Mi abuelo se murió y era el patriarca de la familia, entonces era un pilar muy grande y todo lo que conocía como estabilidad, como seguridad, siento que de la noche a la mañana había cambiado. Me tardó mucho tiempo darme cuenta que yo estaba en un momento muy roto, en un momento muy, muy triste, en un momento muy vacío. Y cada vez que había una pérdida, yo me repetía a mí misma como, estoy bien, no, esto va a pasar y voy a aplicar todo lo que sé. Y hubo un momento en el que me acordaba mucho de una metáfora que me daba una maestra de yoga, Úrsula, hace muchos años, que me ha servido mucho, que hay veces que la vida te da como un palazo, un palo, con un palo, te da un golpe con un palo en la parte de atrás de las rodillas para que caigas en rodillas y te rindas y te des cuenta que tú no tienes el control y te des cuenta que simplemente hay que rendirse ante la vida y decir como sí, ok, ¿qué es lo que puedo aprender? ¿Qué es lo que puedo crecer? No lo sé todo, no tengo todas las respuestas, ok, me rindo. Es como no darte por vencido o por vencida, sino rendirte y decir, ok, no lo sé todo, ¿qué tengo que aprender? Y siento que eso pasó para mí. Fue un momento en el que la vida me dio este golpe atrás de las rodillas y caí en rodillas. Tuve que rendirme y decir, ok, ¿hacia dónde voy? ¿Qué tengo que crecer? ¿Qué tengo que evolucionar? Y después de este momento tan roto, de este momento tan doloroso, empecé a formar una nueva versión de mí. Yo me siento muy agradecida con esta versión y de hecho es lo que quiero llegar a aterrizar hoy, porque esta versión fue una versión que de sentirme súper rota me permitió evolucionar y crecer desde la fuerza, desde, me gusta decir el foie, que es algo como muy
mexicano y hasta tal vez ni siquiera es generacional, no sé, había un video de YouTube que era sacar el foie y siempre me gustó y así siento que lo hice yo, como desde esta fuerza, como desde este impulso y fue lo que me permitió hacer todo lo que hice, crear, hacer, creé el podcast, saqué todas las cuentas, la cuenta de redes sociales, hice, y fue esta fuerza lo que me permitió salir adelante. Y, e interesantemente, en el proceso de sanar, y como me iba convirtiendo en esta persona, en esta versión, yo decía como, wow, no quiero nunca más soltar esta persona, esta fuerza, ya no quiero. Logré aprender a poner unos límites a la gente que más quiero, que nunca había podido poner. Y eso me hacía sentir tan segura, porque los límites, y se los he platicado antes, fue algo que yo aprendí a poner como psicóloga y como persona adulta. Entonces, ya muy grande. Realmente me atrevo a decir que los límites los he aprendido a poner en los últimos 6, 7 años y sobre todo en pandemia. Había un juego que yo jugaba cuando era chica, que eran las estatuas de marfil, que cantábamos a las estatuas de marfil. 1, 2 y 3 así. El que se mueva, baila y tris. Y el juego era bailar. Y cuando se acababa la canción, te paralizabas. Y siento que a las estatuas de marfil me agarró como me agarró en la pandemia. Y cuando empezó la pandemia y yo estaba en casa de mi mamá y que ya los he platicado, terminé con 2 de mis hermanos. Somos 4 hermanos. Otro hermano terminó en la Ciudad de México. Terminamos ahí cada quien con un proceso tan diferente, tan doloroso. Y fue gracias a eso que aprendí a poner límites. Porque cada quien estaba en su proceso, estábamos en nuestro proceso, en un proceso muy doloroso. Mi hermano con su hijita en Argentina, separándose de su pareja. Mi mamá acaba de fallecer, mi abuelo, más lo de mi hermano, mi otro hermano igual con 1000 temas. Cada quien tenía su proceso. Yo acababa de regresar de LA sin trabajo, gastándome mis ahorros porque la gente pues obviamente en un inicio no quería terapia, no sabía hacia dónde ir. Y todo esto lo digo porque hoy, más de 3 años después que empezó la pandemia y que empecé a formar esta versión de mí desde la fuerza, me doy cuenta que esa versión, ya una vez que pasó este proceso de sanación y ya las cosas están bien, han podido, la crisis terminó. Siempre va a haber cosas a trabajar, siempre. Siempre va a haber problemas, siempre, siempre. Yo creo que eso es parte de la vida. Pero ya una vez que acabó esta crisis, una vez que acabó esta tormenta, entonces esa versión de mí desde la fuerza ya no me sirve. Y es algo muy fuerte. Y lo hablo desde un lugar tan transparente que a lo mejor esta grabación se queda como una entrada de diario o a lo mejor se convierte en un episodio. Pero esta versión que venía desde la fuerza, desde el hacer, desde el movimiento, ya no me está funcionando. Ya no me está funcionando que cuando no, me gusta decir que nuestro cuerpo nos habla y cuando no lo escuchamos, nos grita. Y eso es algo que me está pasando. Porque esta fuerza y esta creación y este hacer, y me llevó a salir de un hoyo y me llevó a sanar de una manera tan increíble que me siento completamente agradecida por esta versión. Pero ¿qué está pasando? Y por eso les digo que es parte de hablar de la herida y tal vez no de la cicatriz, porque tal vez algún día se me olvide lo difícil que es poder hacer esta transición, que este hacer, que esta fuerza ya no es sustentable. Tan ya no es sustentable que mi propio cuerpo me está pidiendo que pare de todas las formas posibles. Y al principio quise ignorarle y sentía que a lo mejor era como, no era psicológico, era debilidad, no sé. No podía reconocer que mi cuerpo me estaba pidiendo que parara, que ya era demasiado lo que estaba haciendo y que esa versión tan increíble a quien me siento tan agradecida, que
hizo todo lo que hizo, y no solo en lo laboral, sino en lo relacional. Aprendí a poner límites, aprendí a limpiar la gente a mi alrededor. ¿A qué me refiero con esto? Que empecé a ser más consciente con la gente con la que me rodeaba. Hice una limpieza de gente que me aportaba y gente que me había aportado y ya no me aportaba. Gente que ya no quería cerca, gente que atesoraba y me quería seguir rodeando y quería seguir creciendo estas personas, que es algo tan importante. También de ser sedentaria empecé a hacer ejercicio. Digo, en el ya hacía ejercicio, pero cuando regresé a México, el ejercicio para mí fue una fuente de seguridad y de fuerza también. Y de no correr 1 kilómetro, empecé a correr en la pandemia, empecé a correr en este proceso de sanación, en esta transformación. Logré correr el maratón de mis sueños, que es París, de no correr nada. Y, y toda esta fuerza, ahora la vida, mi cuerpo, me están pidiendo que pare, porque me doy cuenta que estos límites que me sirvieron para poder vivir en esta pandemia, para poder cuidar mi propio proceso, mientras cada quien a mi alrededor tenía su propio proceso, estos límites también tan rígidos, en este momento ya no me funcionan. En este momento ya no los necesito. Y el otro día escuchaba esta idea, que es lo que me inspira en este episodio, o en este diario, en esta entrada de diario, es que esa versión de ti que te ayudó a atravesar la tormenta, la que sea que atravesaste o que estás atravesando, y como sea que se ve esa versión tuya, esa versión de ti, cuando pasa la tormenta, también la tienes que dejar ir, también la tienes que soltar y seguir creciendo y seguir evolucionando. Y como sentía en ese momento cuando me sentía tan triste, tan rota, cuando empecé a formar esta versión de mí, cuando empezó la tormenta, cuando empezó esa crisis, o cuando me di cuenta de la crisis, me di cuenta que había partes de la versión anterior de mí que quería mantener, partes de mí que quería soltar y partes de mí que tenía que crear para poder llegar a ser esta versión. Y hoy, en ahora tal vez una crisis de salud, pasa lo mismo. ¿Qué partes de esta versión tan increíble, a quien me siento tan agradecida, voy a soltar? ¿Qué partes de esta versión voy a mantener y voy a atesorar? ¿Y qué partes de esta versión de mí suelto para poder crear una nueva versión? Y esto es algo muy interesante porque lo puedo entender cuando lo trabajo en terapia de forma retrospectiva, porque todos nuestros mecanismos de defensa, todos nuestros mecanismos de sobrevivencia, todo lo que nos forma, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, muy probablemente, y no quiero decir como ley, pero esto sí lo creo solamente para no caer en la generalización porque me hace tanto ruido, pues muy probablemente todas estas partes nos sirvieron en algún punto para sobrevivir, nos sirvieron en algún punto para poder salir de donde estábamos, inclusive esas partes que no nos gustan, como puede ser la ansiedad, como puede ser el ser evitativo o evitativa, el no dejar que alguien más entre, todas esas partes de nosotras y nosotros que queremos cambiar, que queremos evolucionar, en algún punto nos sirvieron. Esto es algo que yo creo y es algo como lo trabajo en terapia. No se trata de cambiar desde el odio, desde el enojo, desde no puede ser que dejé que esto pasara, no puede ser que esto es algo que no dejé que cambiara, no, sino entender que esas partes, el ser complaciente, por ejemplo, en algún punto te sirvió. El ser complaciente tal vez viene desde la niñez y te sirvió porque al ser complaciente tu cerebro, tu ser, creyó que eso es algo que tú necesitabas para poder evolucionar, sobrevivir. Porque si tú no complacías a las personas a tu alrededor, entonces tal vez no sobrevivías. Tal vez te sentías tan vulnerable que, como en la infancia, tus primeros años de vida,
Sentías que tenías que complacer a la persona, a tu cuidador primario, a tu papá, a tu mamá, para poder sobrevivir, para que te pusieran atención y te cuidaran. Por eso, inclusive, esa ansiedad que nos da relacionalmente o el sentir que tenemos que complacer a nuestra pareja para que no nos deje, fue algo que te sirvió en algún punto, pero ya no te sirve. Y te puedes enojar contigo por haber adquirido esos rasgos o lo que sea. Pero desde mi experiencia como persona y como terapeuta, como les decía, algo que trabajo en terapia, es poder abrazar estas partes, agradecerles y soltarlas. Ya no las necesitas. Y después de sanar, yo sé que cada quien tiene un proceso diferente. En mi caso, después de sanar salió mucha fuerza. Lo que me ayudó a sanar fue mucha fuerza. Fue mucha estructura, muchísima estructura. Mucho, aparte, bueno, siendo terapeuta, mi vida se rige en horarios, pero empezó a caer como esta estructura en un extremo en el que hoy ya no me sirve. Y tan ya no me sirve que me hace daño. Y tal vez por eso me atrevo a grabar un episodio un lunes a las 4:30 de la mañana, antes de empezar el día, antes siquiera de que suene mi alarma. Y no el día que me toca grabar, porque estoy soltando la estructura. Esa estructura que me ayudó a sobrevivir, porque pandemia me despertaba a las 4 de la mañana, bueno, y todavía después de pandemia, para irme a hacer ejercicio, para meditar, para escribir, para hacer toda mi rutina antes de empezar con la terapia. Y llené mis horarios con terapia. Y me empecé a quemar. Y entonces sentí que era mucha terapia. Y empecé a cortar ciertos horarios de terapia. Y seguía quemándome. Y seguía ignorándolo. Y fue hasta que mi propio cuerpo me empezó a avisar que lo que estaba haciendo le estaba haciendo daño. Que en algún punto todo este cortisol, que es la hormona del estrés, pero también es la hormona del movimiento, lo que te despierta, todo este estrés, todo este cortisol, en algún punto me ayudó para levantarme, para avanzar, para seguir, para en esos momentos en los que me sentía tan débil, tan frágil, me llevó a tener esta acción, este fue. Pero hoy, fuera de la crisis, ya no. Y este mismo cortisol está generando algo autoinmune en mi cuerpo que ya no lo quiero, ya no lo necesito. Y es también un duelo el soltar esta versión en la que me sentía tan segura, esta versión con quien me sentí tan invencible. Y desde este mismo amor propio, suelto esta versión, porque esa versión que me ayudó a sanar ya no me sirve. Y sigo creciendo y sigo evolucionando. Y esta es la reflexión en la que estoy dándole vueltas y trabajando para poder seguir sanando, porque creo que todo el tiempo estamos, tal vez el sanar, y ahorita me cae este 20, es evolucionar, es crecer. Y en este mismo crecimiento que no se acaba, pero sigue siendo tan maravilloso, porque tal vez si escuchas esto desde un momento en el que yo me sentía tan rota, tan vulnerable, no sé, tan frágil, y estás creando esta versión de ti, y esta versión que ojalá la armes y la tejas desde el amor propio, que creo que es la herramienta más poderosa y es la herramienta que me llevo a la siguiente versión de mí, que sigo creciendo y sigo formando ahora, desde este momento en el que me despido y suelto, como un proceso, como es soltar a alguien más, como es soltar a una expareja, a una persona que quieres, una versión de ti también. Y conlleva un duelo y es parte de todos los 20 que me caen en este proceso en el que estoy soltando y cambiando. Y ha sido altas y bajas, de repente me siento segura y de repente me da tanto miedo soltar esta versión de mí que me ayudó tanto, que me hizo sentir tan indestructible, y soltarla desde la gratitud, desde todo lo que logré hacer. Y tal vez como hablaba hace
unos episodios con mi amiga Fer Cornejo. Y tal vez es momento de ser. Y la importancia de la pausa, porque siempre lo digo aquí en el podcast y ahora el cuerpo me lo pide. Es la pausa. Es el ya no puedes trabajar las horas que estabas trabajando. Ya no puedes hacer todo y no desde el reconocimiento de decir mi cuerpo necesita una pausa, mi ser necesita una pausa y necesito soltar esta versión para formar una nueva versión de mí que sepa pausar, que me escuche más, que escuche el cuerpo. Y esta es parte de la reflexión que traigo en esta noche de insomnio, que llevo dando vueltas en la cama y da luz a esto, da vida a esta reflexión, el soltar, el reconocer que todo el tiempo estamos evolucionando, que todas las partes que nos forman, todo es cambiable, es evolucionable. Todo el tiempo podemos crecer y todo el tiempo podemos seguir transformándonos y creo que eso es uno de los regalos más increíbles que nos da la vida, de estar vivos, de estar vivas todo el tiempo. Podemos crecer y podemos soltar. Y da miedo porque es incierto. Esta nueva versión mía, ¿a dónde me va a llevar? ¿Qué vamos a transitar? Porque la versión que estoy soltando la conozco y me encanta, y me encanta, y la admiro. Y tiene tantas cosas que logré hacer que nunca creí que hubiera podido hacer. Y la atesoro. Y voy a quedarme con partes de ella. Y las otras partes las voy a soltar desde mucha gratitud, desde mucha conciencia, desde mucha presencia. El otro día estaba escuchando a una maestra espiritual hablar y decía que ni siquiera recuerdo su nombre. O sea, porque no es alguien que sigo constantemente. Pero el mensaje es este. Porque a veces me escriben y, oye, ¿cómo se llama la persona que te dijo esto? O que escuchaste que dijo esto, o quién dijo esto. Hay veces que intento acordarme y lo dejo en las notas y hay veces que se me va. O sea, no era una entrevista de un podcast que me salió que voy a intentar buscar para dejárselos, pero quédate con el mensaje que es súper poderoso. Y decía, cuando estás presente, le haces saber al universo que confías. Y es parte el estar presente. Y aparte, universo, Dios, la vida, lo que sea que tú creas, lo que sea que tú creas. A mí me resonó muchísimo. Es saber que confías en cómo sean las cosas. En que sí. No sé qué sigue en este proceso de sanación y crecimiento y evolución. Y no sé cuál sea la versión de mí que me espera del otro lado de este camino. En el que suelto esta guerrera, esta coraza, no sé, esta fuerza, en el que lo suelto con mucho amor y mucha gratitud para seguir creciendo, para seguir evolucionando. No sé qué me espera del otro lado. Así como tal vez tú escuchas esto desde tu proceso de sanación y sabes que te estás convirtiendo en alguien increíble. Y estoy segura que así será. Si lo haces desde un lugar consciente y presente, estoy segura que esa versión de ti que estás transformando y creciendo es increíble. Como lo fue la última vez que yo estuve en un momento de sanación. Y ahora la sanación me viene desde un lugar diferente. Ya no desde un rompimiento y un duelo o una lluvia de duelos, sino desde un comunicado de mi propia salud, pidiéndome que pause y que evolucione desde la pausa. Y estoy segura que esa versión también será increíble. Así como te lo digo a ti, me lo repito a mí. El seguir creciendo, el seguir sanando, el seguir evolucionando es uno de los regalos más grandes que tenemos de la vida. Y el permitirnos estar presentes. Porque lo digo porque me lo repito a mí. Me asusta el no saber
qué es soltar esta versión de mí. Como tal vez alguna vez me asustó soltar a una expareja. Ahora suelto una parte de mí que ya no la puedo ya seguir llevando conmigo en el camino. Fue mi compañera de batallas. Me ayudó en momentos súper dolorosos. Me levantó, me abrazó, me contuvo y ya no puede seguir avanzando conmigo. Porque llevarla conmigo me hace más daño que bien. Y es parte de soltar, confiar, estar presentes. Y en esta confianza reconocer que las cosas se van a acomodar y que esa versión mía que creo desde la conciencia y desde la presencia, probablemente, y estoy casi segura, que en unos meses me agradezca el poder soltar esta fuerza y este fuá sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, sin descanso, hacer. Estoy segura que en unos meses volteando para atrás agradeceré el valor de soltar esta versión. Como hoy puedo agradecerle a la Eva que empezó hace unos años este proceso de sanación, que tuvo el valor también de soltar todo, o sea, personas, identidades, creencias, miedos, que pudo soltarlo para dar vida a esa versión que hoy me trajo aquí. Y como les he platicado, eso es algo que a mí me sirve mucho, que es jugar con los tiempos, agradecerle a mi versión del pasado, reconocerla, abrazarla, amarla y saber que sabía lo que sabía y desde la compasión reconocer que ella tenía sus herramientas y su conocimiento y no juzgarla desde lo que sé hoy y desde lo que conozco hoy. Y también abrazarme, agradecerme y ser compasiva con la versión que soy hoy, porque no sé todo lo que voy a saber mañana. Esta es la reflexión de una noche de insomnio desde Cancún, que probablemente se haga un episodio o tal vez se quede solamente como una grabación. Pero tal vez es algo que te sirve a ti. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de esta reflexión, de este episodio. Gracias de verdad por los comentarios. El otro día no sabía y me quedé jugando en Spotify para podcasters, que es una página cuando tienes un podcast. Y me quedé como que intentando ver unas cosas y terminé en los comentarios que dejan en los episodios. Y si yo pudiera expresar en palabras lo que siento cuando leo sus palabras, porque obviamente yo le hablo a un micrófono y no termino de dimensionar quién termina escuchando estas palabras. Pero no sé cómo empezar a describir el sentimiento que me da y la emoción que me da y la conexión que siento cuando leo sus comentarios, cuando leo sus palabras. Se los agradezco con todo mi corazón, con todo mi corazón. Y es para mí un honor saber que este proyecto les ha ayudado como les ha ayudado. Gracias de verdad por todo el cariño. Nunca me voy a cansar de agradecerlo. Gracias por todo el cariño, gracias por toda la confianza y gracias de verdad por todo el apoyo, por todo lo que crece este proyecto, por todo. De verdad se los agradezco muchísimo y a toda la parte y a todas las personas que forman parte del equipo también. Muchísimas gracias. Gracias de verdad por estar aquí. Recuerda que si me quieres encontrar, me puedes buscar en Instagram y en TikTok como Eva-Latapí, donde me gusta compartir contenido prácticamente diario sobre reflexiones del amor, de sanar,
del amor propio, del crecimiento. Y me puedes encontrar también, el podcast tiene su propio Instagram, que es Supéralo, por favor, todo pegado. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Y si todo sale bien, nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Supéralo, por favor.